Abre tus ojos en Óptica Visio Elche. Somos expertos en optometría infantil. Nuestro objetivo, prevenir y potenciar tus capacidades visuales. Desde hace más de 15 años cuidamos de tu salud ocular en el centro de Elche. Enamórate a primera vista con Visio Elche. Saludos y bienvenidos a Día a Día. Estamos a martes y como cada martes tienen una cita con queridos docentes que arranca su segunda semana, ¿no? Además lo vamos a hacer con un tema muy bonito que habla sobre la salud visual, sobre todas esas patologías, ¿no?, que se dan, bueno, que muchas veces se dan en las aulas, ¿no?, si son los docentes quienes se dan cuenta de ella, y pues tenemos que buscar soluciones y poner este tema encima de la mesa. Yo para ello, por supuesto, que cuento con profesionales y con expertos y con usuarios y con gente que va a venir a hablarnos del tema, y ante todo tengo que darle las gracias, por supuesto, a Visio Elche. Además, también vamos a tener aquí a Vicente de Visio Elche y a Mindy, que sin ellos, pues este programa no tendría cabida. Este espacio del día a día, que se da todos los martes, como siempre, a las 8:30 en Tele. Querrán saber a qué invitados traigo hoy, ¿no? Pues yo lo que voy a pasar es a recibirles y a presentaros los invitados que tenemos hoy, que son chapó. En fin, me imagino que están deseando conocer a los invitados, ya les tenemos aquí. Yo lo que voy a hacer es pues pasar a presentarles. Pero no equivocarme con los nombres, que ya ves que se me da bastante mal, pero creo que hoy me lo han puesto muy fácil. Hablamos de salud visual, de todo lo que tiene que ver en cuanto a la docencia, y para ello yo tengo pues invitados todoterreno. Ya verás qué bien lo van a hacer hoy. Pues nada, vamos a pasar a invitar, por supuesto teníamos que invitar a gente de la ONCE. En esta vez contamos con Ángel Lucas, coordinador y pedagogo de la ONCE Alicante. Bienvenido. Bienvenido, muchas gracias. Te acompaña, más te la hemos puesto al lado, a Beatriz Quesada, que es mamá de una usuaria de la ONCE. Tu hija tiene patologías que tienen que ver con la visión, y queríamos contar contigo para que nos contases de primera mano pues cómo ha sido tu camino. Así es que muchísimas gracias por venir. Gracias a vosotros. Por supuesto, la rama de la docencia, queríamos contar con alguien que tuviese que ver con coles, con institutos, en este caso del CEIP, Sanchís Guarner, el director. Está con nosotros José Ángel Rubio, sí. Así es que bienvenido. Encantado. Y bueno, cómo no, teníamos que tener la parte de lo que hacen los ópticos y los optometristas, que es ayudarnos a conocer todo lo que tiene que ver con salud visual y todo lo que tiene que ver con detección precoz, que es lo que queríamos que nos contaras, Vicente. Encantada de que estés aquí, bienvenido. Encantado. Bueno, pues yo voy a tomar asiento, que es lo que me toca. Tomamos asiento, y para la gente que no se acabe de ver, venimos a hablar de algo muy bonito, queridos docentes. Se convierte en esta mesa de tertulia, bueno, en este caso en sillas, no tenemos mesa, en los que vamos a intentar hablar de lo que es la salud visual y sobre todo de la detección precoz, que además yo creo que si comenzamos por un caso particular que nos hable de cómo ha sido pues su andadura, ¿no?, en este mundo, que además Beatriz lo conoce de primera mano, porque aparte trabajas con personas con Sí, diversidad. Personas sordas y sordociegas. Sí. Fíjate, es decir, que más o menos ahí lo tenías fácil, el conocer el mundo. Estaba más sensibilizada quizá con el colectivo, sí. Bueno, tu hija tiene diferentes patologías, porque no tiene una sola, ¿no? Cuéntanos cómo es el caso de tu hija. Sí, mi hija es adoptada, es de China, por Pasaje Verde, que es la adopción de niños con necesidades especiales. Y ella ya, cuando me propusieron la asignación, yo ya sabía lo que ella tenía. Entonces, antes de eso, pues tú aceptas una serie de patologías, y yo acepté las sensoriales porque me sentía, pues eso, muy identificada, ¿no? Sí, y no le tenía miedo. Pero primero contacté con ONCE, hablé con todo el equipo de ONCE y les pregunté pues qué recursos había en Alicante, qué tipo de apoyos y de ayudas había, y cuando yo ya vi que estaba todo muy bien organizado, pues decidí seguir adelante y marqué la casilla de discapacidad visual también. Entonces, a partir de ahí, pues nada, es el proceso de adopción. Cuando llega la niña,
empezamos a trabajar con 11 directamente. Primero venían a casa y luego ya cuando la niña empezó en una escuela infantil, empezó a trabajar ahí. Mi hija tiene varias cosas. Tiene, bueno, por ejemplo, hiperplasia del vítreo primario, tiene cataratas, tiene nistagmus, tiene estrabismo y bueno, alguna cosilla más, estocomas se llama. Escotomas. Escotomas, siempre lo digo al revés, escotomas. Y bueno, pues el resto visual era muy, muy pequeño. Todo eso implica que tenga... Cuando hablamos de resto visual hablamos de campo, ¿no? Es decir, de lo que le queda por ver. Bueno, de campo y de agudeza, porque ya en realidad para ver las cosas en detalle tiene que acercárselas muchísimo, tiene que tenerlas muy, muy cerca del ojo. Pero luego, por ejemplo, pues eso, corre, hace patinaje artístico, sube en bicicleta, o sea, es una campeona, es una campeona. Y no tiene miedo, como ya ella desde que nació ve así, está acostumbrada y para ella es lo normal. Fíjate, yo veo a Vicente que está sorprendido diciendo una campeona, ¿no? Desde luego. Sí, porque claro, con el tipo de patologías que tiene, imagino que claro, tener que ver tan cerca y no tener miedo a hacer patinaje, que uno que tiene que tener una visión de lejos, ¿no? De lo que le está por venir. Sí. Vosotros sois sus auténticos motivadores. Bueno, yo lo que he hecho ha sido, sus hermanos y yo, darle apoyo y todo lo que ella quiere hacer, pues adelante. Entonces no le hemos puesto barreras ni límites. Es ella la que tiene una fuerza impresionante, o sea, es una niña muy vital y muy... Ángel lo sabe, ¿no?, que la conoce, es que es muy valiente, es increíble. Pues Ángel, ya que conoces a la nena y puedes contarnos también como coordinador, pero sobre todo como pedagogo, ¿no? ¿Cómo se trabaja con estos niños? Sí, bueno, mira, si te parece, comento, porque aún parece mentira, ¿no? Pero lo que es el equipo educativo de ONCE no es todo lo conocido que creo que debería de ser. Conocemos la ONCE, conocemos, ¿no?, todo la labor que hay detrás. Correcto, ¿verdad? Pero lo que es el equipo educativo no es tan conocido. Dentro de ONCE, de sus servicios sociales, pues una parte es el equipo educativo y nosotros somos un equipo específico que atiende a la discapacidad visual, a los alumnos con discapacidad visual. ¿En qué contexto? En el contexto educativo y en el familiar. Es decir, en el momento que tenemos una demanda que sabemos de un niño que tiene una discapacidad visual, en ese momento empezamos a intervenir. Como dice Bea, en primer momento en su casa, o si no está escolarizado en casa, o en una salita de que tenemos de estimulación en nuestro centro. Nuestro centro, que es el Centro de Recursos Educativos, que está en Alicante, en la avenida de Denia, el antiguo colegio que teníamos donde estudiaban los alumnos con discapacidad visual de esta zona. Hoy en día allí no estudia ningún alumno y cada uno está donde su papá, donde su mamá han decidido que vayan a estudiar. Entonces, nosotros somos un equipo educativo multiprofesional, donde fundamentalmente la mayor parte del equipo son maestros, 18 maestros. Luego hay un trabajador social, hay un técnico de rehabilitación que se encarga de las ayudas de ópticas y no ópticas, iluminación, flesos, atril, lupas, filtros solares y todo aquello que va a necesitar y que va a favorecer el que el niño pueda acceder a su proceso de enseñanza-aprendizaje, a su currículum. Tenemos también un tiflotecnólogo, el tiflo es ciego, ¿Qué nombre es ciego en griego, es muy bonito, le llamamos el tiflo, ¿verdad? Y es fundamental hoy en día, es la persona que trabaja las nuevas tecnologías que van a ser tan vitales y tan importantes para nuestros niños. Bueno, de nuevas tecnologías luego hablaremos con la docencia y también con el óptico, por supuesto. Y luego también pues tenemos el psicólogo y el pedagogo, es decir, somos un equipo multiprofesional que va a tratar de dar respuesta desde ese primer momento a las necesidades que presenta este alumno o esta alumna con la familia y en el centro educativo. Un niño de 5 meses que empieza a ir a la escuela, pues allí vamos a atender al niño a la escuela, a tratar de que los profesionales que están trabajando con este niño pues tengan las herramientas, las competencias, las estrategias para ayudarle en su proceso de enseñanza y aprendizaje. Desde este momento hasta cualquier momento que haya una persona con baja visión o ceguera que quiera estudiar, tenga la edad que tenga. Nosotros estamos presentes, acompañando, pero siempre fundamental el centro educativo y sobre todo la familia, que es el gran motor, los verdaderos héroes de que estas personas al final consigan darnos el ejemplo que todos los días nos dan. Por lo tanto, a mi entender, trabajáis de una forma muy sencilla, es decir, no desarraigáis al niño del colegio, el niño está en su ámbito y por otra parte le dais la formación y las herramientas necesarias
tanto a las familias, que es donde el niño tiene que desarrollarse, y por supuesto a los docentes, al centro educativo, porque también necesitan esas herramientas y ese conocimiento. Correcto, sirviendo como modelos es decir, trabajamos dentro del aula con los profesionales que allí están trabajando con el alumno, sirviendo de modelo para que ellos sepan luego cómo trabajar con ese alumno y cómo compensar esas dificultades. No solo con el tutor, sino con todos los profesionales que están trabajando. Hoy estamos hablando de inclusión, por supuesto tiene que ser dentro del aula, pero tenemos que favorecer también el momento de los recreos, hacer esos recreos inclusivos, tenemos que llevar esa sensibilización para que el resto del aula entienda a este niño, tenemos que iniciar un proceso de ajuste a la discapacidad, que el propio niño reconozca sus capacidades, ¿no? Y sus limitaciones, como todos tenemos, ¿no? Y sepa valorar sus competencias, la importancia, digo, de competencia, de la competencia social, de que se sepa relacionar y por supuesto que sea autónomo. Ese es nuestro objetivo, que al final una persona tenga la posibilidad de ser autónomo y que se sepa relacionar con otras personas para funcionar en un mundo que ojalá algún día llegue a tener esa plena inclusión que tanto perseguimos y luchamos. Bueno, hoy estamos hablando de la docencia, pero yo con todo lo que estás contando me quedo un poco atrás. ¿Por qué? Porque la sociedad, está claro que todos los niños que conviven dentro de sus aulas, de sus clases, ya están educándose en esa materia. Pero ¿y los que no nos hemos educado en esa materia? ¿Qué pasa con la sociedad? ¿Qué podemos hacer? Sé que hoy tenemos que hablar de docencia, pero yo lanzo la pregunta porque también es un momento para que la sociedad, ¿no? Para que los ciudadanos de a pie nos planteemos que también podemos hacer cosas por aprender, ¿no? Que no, aunque no nos lo hayan contado en nuestra parte docente, ¿no? Cuando hemos sido niños, no teníamos estas herramientas, pues que ahora es el momento de acercarnos, ¿no? El mejor testimonio es desde la educación, como para casi todo. Si hoy niños con discapacidad visual, auditiva, intelectual, la realidad que cada alumno tenga presente con él, la llevamos dentro del aula ordinaria, el conjunto del aula se va a enriquecer, va a entender la diferencia, la va a vivir, la va a aprender y va también a aprender a compensar, ¿no? Tanto las limitaciones del compañero como las suyas, ¿no? Porque todos tenemos capacidades distintas. Exacto. Entonces, si sabemos aprovechar eso, yo creo que de futuro no tendríamos que hacer nada más, ¿no? Es lo más bonito, poderlo trabajar desde la educación. Luego, por supuesto, hay que seguir haciendo labor de divulgación, programas como este en el que nos encontramos, ¿no? Y seguir hablando todos los días y dando testimonio a través del deporte, a través de la cultura, de lo que podemos lograr hacer las personas que tenemos diversidad funcional. Bueno, pues yo quería contar con la visión del docente, por supuesto, porque os ha involucrado rápidamente, pero antes de comenzar voy a hacer una pequeña pausa que nos toca ya y nos vamos con tu visión, si te parece. De acuerdo. Bueno, pues vamos a Publi, volvemos enseguida. Abre tus ojos en Óptica Visio Elche. Somos expertos en optometría infantil. Nuestro objetivo, prevenir y potenciar tus capacidades visuales. Desde hace más de 15 años cuidamos de tu salud ocular en el centro de Elche. Enamórate a primera vista con Visio Elche. Pues seguimos en día a día y exactamente, pues sí, he cambiado de plato. Estamos a martes y ya saben que estamos con queridos docentes. Para la gente que acabe ahora mismo de engancharse a nosotros, decir que estamos hablando de salud visual, ¿no? Y hablábamos de la docencia y de cómo compenetrar estos problemas de salud visual, patologías, cuando los campos de visión son muy reducidos. Nos contaba el coordinador y pedagogo de la ONCE cómo se va realizando, y ahora queríamos ver pues esa parte de los colegios, los institutos, están adaptados, qué necesidades tienen, cómo lo viven ellos, y yo tengo, por supuesto, persona que puede hablar con ellos, un director del CEIP, Sánchez Warner, que está con nosotros. Te volvemos a dar la bienvenida. Pues cuéntanos, José Ángel, cómo os encontráis, ¿no? Porque lo ha contado muy bien Ángel, y además, mira, entre Ángel anda el juego, cómo trabajan ellos, pero ahora tenemos que ver cómo lo hacéis vosotros. Realmente esa especialización, y como le he hecho ahora la pregunta en el momento en el que se ha hecho una pausa, esa integración, por ejemplo, en los centros educativos real no está, ¿vale? Los centros educativos carecen de una formación para la detección, para la ayuda, para el seguimiento,
para esa integración social real en las aulas. Sí que es cierto que cuando aparece un niño, ¿vale? En mi caso, nosotros en el centro educativo hemos tenido dificultades visuales, pero no hemos tenido ninguna necesidad muy grande ni mayor para tener la necesidad, por ejemplo, de acudir a la ONCE, ¿no? Que es un recurso que yo sí que sabía que existía y sí que sé que existe, pero no he tenido necesidad. Lo que sí que es cierto que esa diversidad y esas necesidades educativas que se están dando en la sociedad actualmente, no solo con las necesidades visuales, sino con otro tipo de necesidades, con muchos niños con trastornos diferentes, ¿vale? Esa integración se está dando en los centros educativos porque la normativa ya lo ha cambiado. Pero la normativa lo ha cambiado, pero la falta de personal y la falta de formación dentro de los centros educativos es evidente, existe y está. Entonces, casi todos los centros educativos acudimos de manera o puntual o a través de la empresa privada o a través de entidades públicas que ofrecen determinadas formaciones. Y hacemos formaciones puntuales, pero no es una formación obligatoria, no es una formación que esté en la universidad tampoco. Falta ese tipo de formación para que el docente pueda regular, integrar, lo estaban comentando, no solo en el aula, en el propio aula, sino también en el patio, para socializarse y para tener una plena integración dentro del niño y una educación integral, que es realmente lo que se busca en cualquier niño. Tenga una discapacidad, no la tenga, tenga un déficit visual o no lo tenga. Realmente la diversidad está integrada en el aula, ¿vale? Nosotros habitualmente tenemos niños con dificultades de visión, por unas razones o por otras, que lo que hacemos es adaptar un poco ese campo de visión dentro del aula. Y muchas veces tenemos nuestras dificultades. Habéis comentado el tema de las nuevas tecnologías. Claro. El tema de las nuevas tecnologías, por ejemplo, yo creo que está agudizando las dificultades de visión en el aula. Y en los centros educativos también se están integrando ese tipo de herramientas. Las pizarras electrónicas y todo eso. Sí, las pizarras digitales. Las pizarras digitales, incluso los proyectores, el tipo de recursos como son las pantallas interactivas que tienen una mayor resolución, facilitan, por ejemplo, la visión de algunos niños que tienen dificultades en la visión. Lo que suelen hacer los docentes es al final adaptar los lugares del aula para tener una mejor visión, ya sea por luminosidad exterior o simplemente por cercanía a las pizarras. Aún así, faltan herramientas y estrategias dentro de las aulas para que los docentes, no un docente concreto, porque muchas veces me imagino que el recurso cuando lo da la ONCE, cuando está pasando con la niña, ¿no? Con la niña de Beatriz, al final está dentro de esa aula. Pero realmente debería abarcar todo el conjunto docente, ¿vale? Exacto. El que está ahora y el que estará el año que viene. Y el que estará el año que viene, porque el seguimiento no acaba solo en primero de primaria o en infantil 4 años, sino al final acaba con su formación para que tenga una plena integración y una autonomía dentro de la vida social, ¿vale? Y la integración social, ¿vale? La visión, porque estamos centrados ahí, es muy importante. Es muy importante y facilitarlo y sensibilizar a los niños para que integren a esos niños desde bien pequeños es muy importante. Nosotros hemos tenido muchas dificultades cuando ha venido un niño con una nueva matrícula que viene de un país extranjero o ha venido sin escolarizar y tiene alguna dificultad concreta. Claro, cuando ha venido con esa dificultad, pues no es lo mismo que cuando estamos trabajando. En estos momentos tengo casos de síndrome de Down que hemos empezado a trabajar desde el inicio de la escolaridad, desde 3 años, y claro, su integración dentro del aula, su formación académica y su autonomía es muy superior al resto. Cuando hay especialistas que ayudan a esa orientación, nosotros tenemos los recursos limitados, que al final se basan en audición y lenguaje, pedagogía terapéutica y educador, los centros que tienen educador. No todos. No todos, ¿vale? No todos, porque la normativa no regula, bajo mi punto de vista, coherentemente la necesidad de educador y está muy asignada a los centros que tienen un aula específica o los centros específicos, como hay varios aquí en la ciudad de Elche. Eso dificulta en personal, que en algunos momentos es muy importante. Y luego la ratio en estos niños que tienen una necesidad es muy importante, ¿vale? Por ejemplo, si un niño entra con una necesidad educativa concreta, ya sea visual, auditiva, y tiene un dictamen de entrada de escolarización, tiene una reducción de ratio.
pero si no lo tiene, no tiene esa reducción de ratio. Entonces, cuando vas a afrontar una necesidad, pues muchas veces el docente, al no tener esas herramientas, pues se sube la ansiedad, las decisiones no son las correctas, y al final todos los centros optamos por hacer una formación o llamar a especialistas que te puedan orientar en ese sentido. Por eso yo le agradezco a Ángel y a toda la ONCE ese trabajo, porque le pregunté desde cuándo están trabajando, y han estado muy adelantados al tiempo. A las necesidades. Sí, porque la inclusión educativa y los decretos de inclusión educativa estamos hablando de hace 2-3 años. Es que son muy recientes. Son muy recientes. Yo quiero aprovechar que tengo a Vicente como óptico y optometrista, que al final los primeros pasitos tienen que empezar por ahí, ¿no? Cómo se detecta, los profesores, ¿no? Cuando estáis en clase, cuando veis que los niños fallan en la visión, ¿qué le está pasando? Él puede hablar de esas cosas, ¿no? De cómo detectarlo, claro. No solamente en casa, porque al final los niños pasan muchas horas delante de los profesores, ¿no? Sí, claro, es que estamos hablando de casos severos de discapacidad visual muy grande. Pero podemos empezar por lo más sencillito también. Claro, muchos nenes, pues lo que comentamos, que muchas veces los chiquitos pues se quejan de que no siempre se quejan de que ven mal la pizarra, ¿no? Entonces ahí tenemos que estar alerta los padres, los profes, que los que están más cerca de esos nenes, y fijarnos en ciertos síntomas que presentan, ¿no? A lo mejor si tú, por ejemplo, ciertas posturas a la hora de estudiar, por ejemplo, si guían un ojo, si te tapan un ojo a la hora de leer, si inclinan la cabeza, si a la hora de estudiar se cogen un texto y se pegan mucho, o al móvil o al iPad, por ejemplo, a veces se pegan mucho. Si, por ejemplo, están viendo la pantalla, fijándose en la pizarra y guiñan los ojos, etcétera. Si se quejan de dolores de cabeza con frecuencia. Luego, por ejemplo, si en la lectura, cuando ya tienen 7, 8 añitos y ven que, por ejemplo, si la vean, ya no le dirán de silabear a la hora de leer, y a lo mejor el desarrollo visual está un poquito atrasado y hay que verlo, a ver que hacer algún tipo de evaluación diferente. Si esos nenes, por ejemplo, que tienen déficit a la hora de leer, usan el dedo, por ejemplo, se apoyan con el dedo, ¿sabes? Entonces te está indicando. Si mueven mucho la cabeza, con 6, 7 añitos si usan mueven mucho la cabeza, si se pierden entre los renglones, etcétera. Son síntomas que te están indicando que puede haber algún problema visual. Sin ser grave, pero que es interesante hacer un examen más completo, etcétera. ¿Cuándo? ¿A qué edad se recomienda, por ejemplo, llevar al óptico optometrista al niño o a la niña? A ver, yo aconsejo revisiones a cualquier nene, por prevención, al año. ¿Al año? Al año, no está de más. A los 2 años, a los 4 años y a los 6 años, que es cuando ya empiezan con la lectoescritura. No hay que esperar a que el nene tenga 7, 8 años y baje rendimiento escolar y haya una queja visual o simplemente que vea mal la pizarra o le duele la cabeza, sino que a veces con 2, 3, 4 añitos se puede detectar a lo mejor un ojo vago. No espera que con 5, 6, 7 años vea mal. Entonces, por eso aconsejo revisiones lo antes posible. Periódicas y lo antes posible. Claro, igual que vas al dentista por prevención, por salud, etcétera, pues puedes ir al optometrista o puedes ir al Seguro Social que te haga al oftalmólogo, etc. Pero hay que hacer revisiones desde pequeñitos. No esperar. El problema es que muchas veces esperamos a que hayan síntomas o a que te digan que tienes que valorar al nene. Y hay que prevenir es desde chiquititos. No cuesta, es sencillo. Nosotros, por ejemplo, en nuestro centro tenemos medios perfectamente para evaluar a un nene de 1 año, 2 años, y ante la duda, si veo algo que no me gusta, pues enseguida hacemos un informe y remitimos a la Seguridad Social, a su pediatra, para que lo derive al oftalmólogo, que lo vean con dilatación, etcétera, ¿sabes? Y ya nos quedamos todos más tranquilos. Pero a veces te ves nenes que te vienen con 6, 7, 8 años y dicen, no, es que le tienen que poner gafas, tienen 4 dioptrías o 5 dioptrías. Por ejemplo, hay casos puntuales. 4 o 5 dioptrías, es muchísimo. Con un ojo vago, con ambliopía, y ese nene a lo mejor con 2, 3 años se puede detectar perfectamente. Disculpa, pero hemos tenido casos, y es una de las cosas que pasa, es decir, que los niños entran en 3 años, ahora se está adelantando a 2 años, en
en centros educativos. Y ¿qué pasa? Que durante esa etapa, claro, la lectoescritura no está presente. Entonces están presentes muchas actividades manipulativas, también de reconocimiento, Claro. reconocimiento de las letras, pero son todas muy lúdicas y muy cercanas en pequeños grupos, habitualmente. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando empiezan a trabajar o adquirir la lectoescritura, ¿vale? Que normalmente es finales de 5 años y durante todo el primero de primaria, es donde se empiezan a aparecer, donde aparecen evidentemente esos problemas. Por ejemplo, nosotros hemos tenido casos de niños con un ojo vago, que al final creo que una de las medidas es tapar el ojo para trabajar el otro. Entonces yo he tenido varios casos en ese, y casi todos se han saltado en primaria. Se han saltado en primaria. Claro. Primero, segundo y primaria. Y a lo mejor con una revisión previa al Bueno, año o claro. a los 2 años, esto se podría haber Sí, solucionado antes. cuanto antes se detecte la miopía, el ojo vago, puedes actuar antes. Entonces tienes mucho más ese ojo a nivel neurológico, puedes trabajar, porque el ojo al final es el cerebro, puedes ayudarle mucho más. Es decir, la plasticidad neuronal, siempre se ha dicho que un ojo vago, históricamente se ha dicho que hasta los 7, 8, 9 años se podía tratar. Hoy en día está demostrado que incluso hasta los con 40, 50, 60 años puedes trabajar un ojo vago. Va a ser muchísimo más difícil, pero se puede trabajar. Pero, por ejemplo, un neno que estamos comentando, si lo coges con 3 o 4 añitos, es mucho más sencillo tapar, incluso podemos hacer ejercicios y estimular la visión. Entonces es una lástima que hoy en día, en el año que estamos, que todavía se detecten casos pueden minimizarse. Exacto. ¿Sabes? U otras patologías. Bueno, Entonces, has hablado de lo de estimular la visión, que también me parece algo súper importante. Voy a hacer una pequeña pausa y te voy a seguir preguntando sobre eso, que me ha gustado el tema de estimular la visión. Nos vamos, nada, unos segundos, no se vayan, que volvemos enseguida. Bueno, y antes de la publi estábamos hablando con Vicente de Visioels, que además trataba así por encima un tema que a mí me ha gustado mucho, y es de las terapias, ¿no? De cómo estimular los ojos, que no solamente se trata esto de poner gafas, lentillas, corregir, es un mundo mucho más amplio de lo que creemos, así que voy a seguir preguntándole, que a mí ahí me has embaucado y además tiene mucho que ver también con la ONCE y con las terapias que ellos realizan. Vicente, ¿qué es eso de la estimulación? Del entrenamiento visual. Exacto. Sí, el entrenamiento visual es una disciplina que usamos hace años los optometristas. Viene hace muchos años, pero bueno, cada vez se aplica más. Y hoy en día con la tecnología, etcétera, mejor todavía. Que funciona, en muchos casos funciona, ¿sabes? Sobre todo hay problemas, lo que hablábamos antes, de niños con problemas binoculares. Es decir, a veces evalúas a un niño y le miras y ve perfectamente, ve el 100%, con un ojo y con otro, pero se cansa leyendo, ¿sabes? Porque tiene otras disfunciones que en un examen visual rutinario no se encuentran. No se pueden ver. Es decir, a veces tú le evalúas y simplemente le tapas un ojo y le haces ver la letra, eso es una prueba de 10, 15 o 20 pruebas que le puedo realizar al nene. Entonces, claro, hay muchísimos casos que no se detectan. Si yo te evalúo al nene en 2 minutos, o te paso por una máquina, te veo en 5 minutos, no voy a ver si el nene... Si tiene el ojo sano, lo primero, yo quiero trabajar sobre un ojo sano, porque si no lo primero es derivo rápidamente al oftalmólogo. Pero si no, hay niños, por ejemplo, que ven perfectamente lo que os comento y se cansan. Entonces, en ese caso se pueden hacer... Hay ciertas disfunciones, por ejemplo, una que es la insuficiencia de convergencia, que tú acercas un lápiz hacia la cara y el nene de repente aquí te dice que ve 2. Se lo repite 3 veces y cada vez tienes que separar más el lápiz de sus ojos. Ese chiquito le va a costar mucho centrarse a la hora de leer. Pues, por ejemplo, en ese caso se puede mejorar muchísimo con unos ejercicios sencillos, ¿vale? Aplicados por un optometrista, con un seguimiento, con una terapia, y luego en casa con sus padres, etcétera, funcionan muy, muy bien. Un caso, por ejemplo, el ojo vago que antes hemos hablado, además de poner parche, hay que estimular también con ejercicios. Etcétera. Pues, por ejemplo, en esos 2 casos funciona muy, muy bien. Hay evidencia científica de que funciona muy bien el entrenamiento visual. Que eso le vendrá bien a los docentes, porque claro, un niño que le cueste mucho leer y que se canse, será un niño que le cueste estudiar y que no tenga ese rendimiento en el aula. Normalmente tiene un rendimiento académico menor
y a veces va asociado con trastornos Con la de visión, ¿no? fíjate. y con la conducta, porque muchas veces a lo mejor el profesorado, ese caso que está poniendo Vicente, claro, el docente no es capaz de detectar eso. De hecho, no hacemos ninguna actividad para detectar ese tipo de actividades. Tú cuando detectas alguna cosa, que el tutor, que es el que habitualmente en infantil y en primaria es el que más tiempo lleva, normalmente hablas con la familia para que lo vea el pediatra o lo lleve al oftalmólogo y buscar alguna valoración para quitar ese tipo de situaciones. Pero, por ejemplo, esas actividades para nosotros era muy fácil trabajarlas. Al carecer de ellas y al no tener conocimiento ni formación para ello, no se aplican. Nosotros no las aplicamos. Entonces, otra cosa es cuando puntualmente se ha detectado ya y entonces a través de la familia o a través del oftalmólogo se mandan algunas actividades que tú puedes llegar a hacer para el grupo individual o para el grupo concreto o para el individuo. Eso es importante. Pero sí que es verdad que volvemos a lo mismo, es decir, nos faltaría una formación. Y yo ahí creo, que además lo hemos comentado antes cuando hemos entrado, que igual que tenemos programas bucodentales, Que los hay. que además yo creo que había que adelantarlos, porque empiezan a partir de primaria. Empiezan tarde. Empiezan tarde, realmente tú tendrías que tenerlos antes. Eso está a través de la Consejería de Sanidad. Entonces ya se ofertan directamente a los centros y nosotros nos acogemos si queremos. O sea, no es obligatorio. No es obligatorio. No es obligatorio. Ese es no es otro... obligatorio. Por ejemplo, programas de detectar problemas de visión en los niños, porque cuando es una necesidad evidente, claro, rápidamente todo el mundo se moviliza, ¿no? Intenta darle la mejor atención, la mayor ayuda para que progrese, para que tenga más integración, pero cuando no lo detectas, realmente pues, va avanzando. puede avanzar. Exacto, que no se paraliza, se avanza y encima son cosas que incluso se pueden llegar a corregir. Eso a través del Colegio de Oftalmólogos se podría llegar a un acuerdo, ¿no? Sí, a unas formaciones. Hay que hacer formación y más formación y trabajar en equipo, con todos los profesionales. La clave Exacto. es el trabajo en equipo, multidisciplinar. multidisciplinar. Es vital. Es fundamental. Nosotros recibimos, de hecho, bastantes demandas de niños que el profesional del aula ve que tiene dificultades, que las dificultades que está observando en su rendimiento parece que están justificadas por una dificultad visual y cuando vamos allí, en algunos de los casos, no es así, simplemente es que no sabe mover bien sus ojitos. Hay dificultades de convergencia, como comenta Vicente, de acomodación, no saben realizar unos buenos movimientos oculares y tenemos que saber mover muy bien los ojitos para hacer un trabajo tan específico como es el que se produce en la escuela, que transdisciplinar a todo es la lectura, ¿no? Entonces los ojos son vitales y se tienen que saber trabajar y mover muy bien. Y es cierto que desde los 4 o 5 años los niños ya pueden mover de una forma adecuada sus ojos. Si no se hace, tenemos que acudir a profesionales. Entonces el profesional optometrista debe de estar también en el centro educativo, dando esas sesiones, dando esa información, haciendo esa labor preventiva que es vital. La inmensa mayoría, no quiero exagerar, pero seguramente muchísimas y a lo mejor más del 50% de las dificultades de aprendizaje que encontramos en las aulas les está acompañando un problema de visión. Y es algo tan simple de solucionar que si se lo cogemos a tiempo, con un programa de entrenamiento a lo mejor de 3 meses, podéis estar subsanado. Tan sencillo como eso, fíjate. Sí, además hay unos programas de estimulación a la lectura ya que se empiezan en el sistema educativo de la Comunidad Valenciana, se empiezan en 3 años, que es la estimulación a la lectura de 3 años. Entonces, ese tipo de actividades, que yo carezco y las desconozco, sería muy fácil de meterlas, porque nosotros tenemos mucha estimulación visual dentro del centro educativo, de hecho, cada vez más, y cada vez más asociadas a las nuevas tecnologías. No a la pantalla digital, no al ordenador, sino a las pantallas, a las tablets, a ordenadores o a los Chromebooks, como nosotros tenemos en el centro educativo, que trabajamos desde primero de primaria hasta sexto de primaria y trabajan semanalmente 2-3 horas a la semana. Entonces, eso al final tú podrías hacer una estimulación visual rápidamente integrada dentro de actividades rutinarias. Y poniendo en valor las nuevas tecnologías, es decir, trabajándolas en positivo, porque al final siempre estamos, es que tanto ordenador me ha quemado la vista, tanto no sé, y al contrario, podemos hacer que esas pantallas las usemos para la estimulación, ¿verdad? Sí, claro, todo en su justa medida. Todo en su justa medida, ¿no? Sí, hay que coger herramientas de ahí, claro.
Otro día esto tiene, los docentes también nos tenéis que dar pautas de qué hacer los padres con tanto móvil y tantas cosas. No, pero ahí va la educación visual, entraría dentro del ámbito familiar. Del ámbito familiar. Mi hija, Porque, por ejemplo, sí. sigue. No. Entonces, uno de los problemas que, bueno, me imagino que él lo verá mucho más que yo, entonces el problema es que los niños, el acceso a los móviles cada vez es más temprano. Demasiado temprano. Nosotros tenemos niños de primero y de segundo de primaria que tienen móvil. Entonces, pero los niños no ven el móvil así, se van a la cama, están acostados, están en el sofá, están con el móvil así. Entonces, yo me imagino que con el tiempo eso genera algún problema. Cada vez, claro. Cada vez hay más miopes. Claro. Cada vez se habla de una pandemia a nivel mundial de miopía. Exacto. ¿Sabes? Pero ya antes de la pandemia. Y hemos pasado. descansar la vista, por favor. Sí, pero hay que hacer ejercicio. Hace falta parque. Hace falta más horas de sol. Es decir, lo mejor que se puede hacer para controlar la miopía en los nenes es hacer deporte y estar al sol, que nos dé el sol. ¿Vale? Entonces, el patio, etcétera, eso hay que estimularlo. En la hora de comedor, que estén fuera, que los papás los fines de semana los saquemos a la montaña, hacer senderismo, etcétera, que hagan ejercicios, juegos de equipo, etcétera. Es vital. Descansos con las pantallas, pero lo más importante como prevención que lo pueden hacer los papás es más horas de exposición al sol. Fíjate, estamos en una zona mediterránea que tenemos un sol y un tiempo de parque que prácticamente todo el año tenemos días de luz completos desde invierno, verano, primavera para poder disfrutar del aire libre y parece que nos... Pero bueno, voy a seguir un momento con Beatriz, que se le ha quedado algo que decir. Nada, solo quería apuntar que en relación a lo del entrenamiento visual, mi hija sí que ha notado un gran avance. Sí. Está yendo desde hace un año a una optometrista que está especializada en baja visión y ella trabaja mucho así, con entrenamiento visual, a veces con la tablet, a veces haciendo juegos, ¿no? Muy variados. Y la niña ha ganado campo visual. Fíjate, y ahora, cuando pensabas que no había ninguna marcha atrás. Bueno, no sabíamos tampoco cómo iba a evolucionar, pero hemos visto que ha ganado desde las pruebas que le hizo al principio a las que le ha hecho hace poco, ha ganado campo visual, muy poco, pero para que a la hora de leer un texto ya se ubica mejor. Ya no se pierde tanto al cambiar de línea y bueno, han ajustado, al principio pensábamos que no podía leer en tinta y ahora resulta que lee en Arial 18, o sea, Fíjate. Estamos ahí. Sí, pues es que a lo mejor ese 0,001 es un mundo a la hora de la lectura, fíjate. Y es lo que dice la optometrista, ella tiene que ser una atleta visual, esto no lo puede dejar nunca, nunca. Un atleta visual. Claro. Totalmente, tenemos que ir, y las personas que tenemos baja visión, yo tengo baja visión, lo que tenemos que ir es ir todos los días al gimnasio visual. Claro. Igual que otra persona va a fortalecer otros músculos, el ojo es un músculo y lo tenemos que entrenar mucho. Yo no voy a mejorar la agudeza visual, yo tengo un 8% de agudeza visual en el ojo derecho, en el ojo izquierdo como un 0,05. No voy a mejorar la agudeza visual, lo que voy a mejorar es la funcionalidad, el cómo me manejo, en las estrategias que adquiero, la memoria visual que voy adquiriendo, ¿no? El cómo mi cerebro es capaz de, con muchas impresiones visuales, dar una respuesta adaptativa a las situaciones complejas con las que me voy encontrando. Al final, yo, por ejemplo, no te veo la cara, no te veo los ojos, pero tengo que saber gestionar la mirada para, a pesar de no ver ese pequeño detalle, sí ver esa percepción gruesa que me permite mantener una interacción, mantener una atención y el que podamos los dos estar hablando. Exacto. Como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Y eso se entrena. Se entrena, claro que sí. No es tan importante el que yo vea el color de tus ojos o el que aquí esté viendo la letra que sale o no. Si necesito me acerco o utilizo una herramienta. Lo importante es que tenga seguridad, que tenga autonomía, que me desplace en el entorno, que me pueda comunicar con otros compañeros, que tenga esa autoestima para seguir creciendo y desarrollando mis competencias. Y todo eso se adquiere con entrenamiento visual y, muy importante lo que ha comentado José Ángel, vinculando todas estas actividades de estimulación visual a las situaciones que tienen los niños que resolver. Claro. No aisladas. Está muy bien el programa del iPad que haces un juego y estimulas un poquito tu visión, pero lo más importante es que yo pueda vincular las capacidades cognitivas, esas funciones ejecutivas, todas esas situaciones que tengo que aprender todos los días para resolver situaciones, vincularlas a la estimulación visual. Y cuando eso se unen es multiplicador. Como decía Vicente, el cerebro es plástico y nos va a permitir crecer y crecer mucho en visión. Pues se lo cuenta muy bien, Ángel. Y en habilidades sociales, porque además ha citado la autoestima, es muy importante. Es que en el futuro, y bueno, yo lo llevo diciendo hace mucho tiempo, las habilidades sociales van a ser fundamentales.
Entonces, un niño que no tiene esa capacidad de interaccionar, por ejemplo, él la tiene, porque yo me he dado cuenta cuando lo he conocido, me he dado cuenta. Entonces, él había dicho que tenía la agudeza visual y, claro, yo veía que él se fijaba en mis ojos y la mirada la mantiene. Entonces, eso es muy importante. Al final nosotros somos adultos, pero un niño, un igual, le cuesta relacionarse con otro niño, no al niño que tiene la dificultad. Y la comunicación es súper importante, claro, para el desarrollo. La habilidad social para su autonomía, su autoestima y su relación social en el futuro es importantísima, es importantísima. Y ese estímulo sería muy fácil de integrarlo dentro de un centro educativo y dentro de actividades que en infantil se pueden integrar que además es un periodo muy importante, se pueden integrar perfectamente. Pues yo, como hemos pasado todos, Vicente, te voy a dar la palabra para que hagas pues ese resumen de cómo poder integrar, ¿no? Por ejemplo, la óptica y la optometría, que es lo tuyo, dentro de la docencia. A ver, nosotros, pues la idea es seguir haciendo charlas con los profes, con todo el claustro, formación. Al final es aprender unos de otros, ¿sabes? Tener contacto con la ONCE, con otros equipos, con centros de baja visión, con centros de optometría, con oftalmólogos, con psicólogos. Es decir, al final es un trabajo en equipo y sacar el máximo rendimiento a cada nene, ¿sabes? Todo ese potencial que tienen inmenso guardado. En los nenes que estamos comentando de discapacidad visual, ellos ganar un 2% de visión o un poquito de campo de visión es un mundo, es un mundo. Entonces, yo les felicito toda la labor que hacen ellos y Impresionante. José Ángel, y tú igual todo la importancia que le das a todo esto que... Sí, a mí me gustaría resaltar también, es verdad que nos falta muchísimo, que tiene que haber mucha más formación en las universidades. Nosotros estamos desde ONCE insistiendo, parece ser que ya hay una sensibilidad aparente al menos, en la universidad de cara al próximo curso, querer ofertar, ¿no? Asociaciones, organizaciones que trabajamos con la diversidad funcional, llevarla presente a las aulas para informar, ¿no? de lo que después se pueden encontrar, aunque sea simplemente a modo de recursos, de saber que existimos, de saber las posibilidades que esos alumnos tienen, de la realidad de la inclusión, de la oportunidad que hay que dar a cualquier persona de que esté en un contexto con iguales, ¿no? No separados, de no saber proteger. Todos estos mensajes tan positivos parece ser que la universidad los quiere llevar a la práctica y es necesario que así sea. Pero a pesar de que nos falta mucho, se están dando pasos muy importantes aquí en la Comunidad Valenciana. Está habiendo decretos en cuanto a la inclusión educativa potentes. Hoy tenemos ya unas unidades especializadas de orientación, han sustituido a los servicios pedagógicos escolares. ¿Y eso qué significa? De que tenemos compañeros profesionales que están especializados en distintas discapacidades. Lo mismo la discapacidad motriz, la discapacidad intelectual, las altas capacidades, las dificultades de aprendizaje, como en el trastorno del espectro autista, por supuesto, el trastorno tan manido y conocido hoy de déficit por hiperactividad y atención, y por supuesto la discapacidad sensorial, que además esa unidad, el referente para toda la Comunidad Valenciana está aquí en Elche, la discapacidad sensorial. Hay una unidad específica para atender a la discapacidad sensorial, tanto visual como auditiva. Es decir, que todo profesional, hoy en un centro educativo, tiene la posibilidad, de ante la sospecha de una dificultad auditiva o visual o de cualquier otra discapacidad, hacer un llamamiento a esta unidad que automáticamente se van a personar en tu centro educativo, que van a escuchar y van a tratar de empezar a ofrecerte respuestas. Eso es algo muy importante, que tengamos profesionales que se estén especializando en la realidad de estos alumnos y que puedan dar esa respuesta y ayudar a esa formación y a través de recursos a todos los profesionales que estamos trabajando con ellos. Hay una mayor sensibilidad, ¿vale? Yo llevo, creo que son 13 años de director y aquí en Elche llevo 16 trabajando y hay una evolución y una sensibilización en los centros educativos. Quizás no es total, ¿vale? Y es muy importante resaltar que en secundaria aún falta incluso más, ¿vale? Porque el salto de infantil primaria a secundaria, en secundaria se agudiza más esa falta de sensibilización, ¿vale? Por la formación académica que tienen ellos, ¿no? Entonces, pero realmente sí se está trabajando sobre ello, no sobre las dificultades visuales, sino con las disfunciones diferentes, la entrada de muchos trastornos de espectro autista que están entrando o que tienen algún rasgo de espectro autista, están entrando muchos. Entonces,
como antes estaban enclavados en diferentes centros educativos, pero ahora no, ahora se están integrando en las aulas ordinarias. Entonces, esa sensibilización y esa formación es vital. Bueno, pues yo me quedo sin tiempo, me encantaría seguir hablando porque creo que esto da pie para muchísimos más programas y nos ha incluido pues el tema del espectro autista, por ejemplo, que justo hace poco estuvo aquí la asociación y también me parece un tema que deberíamos tratar aquí. Así que os doy las gracias por venir, me ha sido muy fácil, espero que a la gente le hayan quedado muchas dudas, que de eso se trata, para que queremos que podamos tratar este tema nuevamente aquí y con más amplitud. Es que muchísimas gracias por venir. A vosotros. A ti, gracias. Y a la gente que nos estáis viendo, yo me tengo que despedir, pero ya saben que les esperamos cada martes aquí a las 8:30 en Día a Día con Queridos Docentes y, por supuesto, darle las gracias a nuestros patrocinadores, que sin ellos esto no sería posible. Gracias a Visioel, gracias a Mindy, que son los que hacen posible que Queridos Docentes pues, tenga la oportunidad de estar todos los martes en vuestra casa. Abre tus ojos en Óptica Visio-Elch. Somos expertos en optometría infantil. Nuestro objetivo, prevenir y potenciar tus capacidades visuales. Desde hace más de 15 años cuidamos de tu salud ocular en el centro de Elche. Enamórate a primera vista con Visio-Elch.